Muy buenas noches, estimados hermanos. Una vez más nos encontramos en este espacio para compartir un mensaje más de este mes dedicado a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Hoy con un tema bastante interesante en torno a la palabra de Dios y los rituales. Ya en breve el Padre Cristian se nos va a unir. Agradecerles, ¿verdad?, el esfuerzo por querer conectarse con nosotros. El Instituto Santiago Apóstol siempre eh, se siente agradecido con el pueblo de Cartago y de más allá, que se unen con nosotros en estos esfuerzos por evangelizar al pueblo de Dios. Ya tenemos al Padre Cristian por aquí con nosotros. Queremos agradecerle también por haber atendido este llamado del Instituto Santiago Apóstol a compartir esta reflexión tan importante con todos nuestros hermanos. Y les invitamos para que sigan uniéndose siempre a todos los esfuerzos del Instituto. Ahí tenemos también otras alternativas que estamos proponiendo para el mes de octubre. Ojalá que visiten nuestra página y vean las propuestas que les tenemos en otros ámbitos porque necesitamos crecer integralmente. Bueno, claro que sí. Sin más preámbulo, Padre Cristian, le agradecemos muchísimo su participación. Yo quería contarles que el Padre Cristian, bueno, él es Padre Cristian Pérez Quesada. Él es licenciado de la Pontificia Ateneo San Anselmo, es formador del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles y director de la etapa Formando Discípulos Misioneros de Cristo. Entonces, los dejo en manos del Padre Cristian y aprovechemos, hermanos, al máximo este y cada uno de los temas que nuestros queridos sacerdotes han querido compartir con nosotros. Les recordamos, por favor, que apaguen sus micrófonos, ¿verdad? Y sus cámaras para que no haya ninguna interferencia en el transcurso de la charla. Padre, estamos en sus manos. Muy buenas noches para todos. Me da gusto saludarlos. Buenas noches. Compartir en esta noche con ustedes de reflexión a la luz de Buenas noches. Padre, tiene apagado el micrófono. Listo. Algo pasa que se está apagando solo, o algo le toqué. Bien, quisiera entonces que empezáramos justamente entonces con una invocación, desde luego, al Santo Espíritu. Vamos a ver si compartimos aquí. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Bien. El tema de esta noche, entonces, vamos a hablar, lleva este título, como lo ha puesto ahí el Instituto, la Sagrada Escritura en los rituales. Y quisiera explicar un poco los elementos que quise poner ahí. Pues, en primer lugar, desde luego, cuando hablamos de rituales, hablamos, sí, no solamente de los libros, por eso los puse ahí, pues al menos una fotico ahí de algunos de los rituales. El pontifical romano aparece ahí, la misión cristiana, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, el bendicional, el ritual de exequias, tantos libros que usamos para celebrar nuestra liturgia. Y bueno, como en todos estos libros está reflejada y está presente desde luego la Sagrada Escritura. Y este icono me pareció muy expresivo, precisamente porque es la imagen del Señor rodeado de los símbolos o de estos signos o estas simbologías que se le ha dado a los 4 evangelistas. Y él, con el libro abierto, Didáscalos, es Pantocrátor y Didáscalos, como se dice, es el creador de todo y es el maestro.
Creador porque está sentado y vean que los pies están aquí como sobre el mundo. Y además tiene un libro en sus manos. Este libro que está abierto es porque Él es el que enseña. Y por eso tiene la mano levantada. Además de que el signo de bendición también es signo de enseñanza. Entonces está aquí enseñando. Es el creador de todo. Y además está aquí pues enseñando con este libro abierto. Eso nos quiere decir. Y los signos de los 4 evangelistas que están aquí representados. ¿Por qué los cogí? Pues justamente porque lo que estamos hablando es que o de lo que vamos a hablar es cómo Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura, presente, muy presente, de forma habitual, de forma vital en los rituales de la iglesia, es decir, en la liturgia. Vamos entonces a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno pues desde su lugar, desde su casa, invoque a la acción del Espíritu Santo para que este ratito de reflexión nos sea bien provechoso para todos. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don don espléndido, luz que penetra, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Te pedimos, Señor, que en esta noche hagas brotar de entre nosotros un amor sincero y cercano a la palabra de Dios, presente, vital, que se manifieste especialmente de forma privilegiada en esos momentos profundos de oración, de presencia de tu Espíritu, en cada uno de los ritos sagrados que nuestra iglesia nos ofrece. Te pedimos, Señor, que aprendamos a discernir y a valorar como fuente de nuestra vida espiritual cada uno de estos momentos, cada uno de los ritos sagrados donde tú estás realmente presente. Concédenos, Señor, que esta noche, esta reflexión nos ayude pues a profundizar el encuentro contigo, a crecer en el amor a los hermanos, y que el conocimiento de tu palabra y la recepción de tu Espíritu, de tu gracia, a través de los sacramentos y sacramentales, nos permitan justamente ir llevando nuestra vida como verdaderos discípulos tuyos y convertirnos en misioneros del Evangelio en un mundo que necesita de los testigos de la palabra que reconforta, que sana, que perdona y que libera. A ti, Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría y Señora de los ángeles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como les decía, a través de la presentación inicial, tal como está puesto ahí en el título, queremos hablar de la Sagrada Escritura en los rituales. Por eso, pues quiero iniciar con esta imagencita, está bastante bonita, pero que nos ayuda a recordar cuando hablamos de los rituales, no solamente hablamos, no pensemos solamente en los libros, aunque la palabra, la expresión rituales nos hace pensar en los libros. Yo tal vez hubiese preferido, y fue por error mío, sinceramente, me atreví también como a
a profundizar un poquitito en el título y a decir, bueno, si hablamos de los rituales nos referimos solamente al libro. Entonces, ¿a qué cosas hay en los libros? Y no es en el fondo solamente lo que el libro presente, sino que al hablar de los rituales, en realidad estamos hablando de para qué se usan esos libros. Se usan para ejercer la obra de santificación de Dios a través de la liturgia. Entonces podríamos especificar aún más y tal vez dejar más claro nuestra temática, hablando más bien de la Sagrada Escritura en la liturgia, y ampliamos el panorama de frente a lo que vamos a tratar. Entonces, viendo esta laminita que tienen ahí al frente, pues entonces, claro, hablamos de los 7 principales signos que tenemos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y el sacramento del orden. Los 7 primeros y principales signos para nosotros por los cuales recibimos la gracia del Señor, por el cual somos santificados y Dios recibe toda gloria de nuestra parte cada vez que como iglesia ejercemos estos 7 signos sagrados. Ahora bien, ¿de dónde brotan? Por eso es la pregunta, por eso nuestra temática, ¿de dónde brota esto? ¿De dónde brota esta forma de vivir la acción de Jesucristo que nosotros señalamos en estos 7 signos? Pues brota de la misma palabra, de las acciones de Jesús y de su palabra, y desde luego de la Escritura, que es el fundamento. Entonces, tenemos estos 7 primeros signos, los 7 sacramentos, que son el elemento primero central por el cual nosotros recibimos la gracia del Señor, y todos ellos iluminados con la palabra. Pero no son lo único. De estos 7 sacramentos se deriva una gracia especial, una gracia particular que el Señor le ha concedido a la iglesia para que pueda santificarnos a nosotros. Y entonces, de ahí van a brotar entonces lo que llamamos los sacramentales, que son todos los otros elementos que forman parte de la liturgia y que también nos comunican esa gracia de Dios. Entonces, puse algunas fotitos aquí que nos ayudan como ejemplos. Libros, ya que pusimos en el título inicial rituales, entonces libros, hay libros que explicitan los sacramentales o donde están presentes los sacramentales: el bendicional, el ritual de exequias, el ritual de exorcismos, el ritual de la dedicación de iglesias y altares. Aquí, por ejemplo, pueden ver, pues esta imagencita ahí donde están algunos de los signos que utilizamos para nuestra piedad popular y que son elementos que vienen bendecidos, muchos de ellos. Usamos el agua bendita, que el aceite, usamos las velas, usamos las medallas, usamos las imágenes, todo esto, que son también elementos que nos ayudan a esta santificación. Y vienen aquí 2 imágenes con el agua bendita puesta en las puertas de las iglesias, más antiguamente, hoy en día en algunas cuantas. Y por ejemplo, este rito tan lindo que es el de la dedicación de las iglesias y altares. Aquí vemos a este obispo que está ungiendo el altar, y este otro que después de haberlo ungido, ahora pone el incienso sobre el altar. Todos esos rituales tienen una misión y es santificarnos. Y voy a leer el número 61 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Quiero decirles entonces que voy a ir desarrollando la temática a partir de esta Constitución. No podemos fijarnos en autores diversos y todo, pero vamos a fijarnos en los textos que tenemos más a la mano, que ojalá debamos conocer, haber leído por lo menos alguna vez o conocer un poquito cuando nos hablan de algunos de estos textos que son base para comprender el quehacer y la acción de la iglesia, y particularmente en este campo del que estamos hablando hoy, que es el de la liturgia, la palabra de Dios en la liturgia. Ojo lo que dice el número 61 de Sacrosanctum Concilium, que recuerden fue la primera constitución que aprobó el Concilio Vaticano II en 1963 y que trajo consigo toda la reforma de la liturgia que tenemos ahora nosotros, siendo hijos de esta época, pues la gran mayoría
quizá no tuvimos el contacto con la anterior forma de celebrar en la vida de la iglesia. Conocemos más esta forma. Entonces, cuando nos hablan de reforma, y nos podemos pensar en reforma de como de qué, si vemos que todo se ha celebrado igual desde que nacimos, o quizá alguno se acuerde de algo. Bien, pero tengan presente que esta intención de esta constitución es llevarnos a las fuentes, a los orígenes, y decirnos el por qué celebramos, por qué ritos, por qué la escucha de la palabra. El número 61 dice así: la liturgia de los sacramentos y sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos, ojo cómo lo pone, bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Por eso, para nosotros es tan importante santificar no solamente los momentos, el tiempo, sino también incluso hasta las cosas que hacemos. Ojo, bien dispuestos, así lo dice el 61, estando bien dispuestos para, habla entonces de una conciencia de frente a la celebración, a la participación, como vamos a ver más adelante, en estos acontecimientos, en estas celebraciones que nos llevan justamente entonces a recibir los efectos que emanan del misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Esto para tenerlo como preámbulo, como contexto de esto de lo que estamos hablando. Hablar de rituales, hablamos de esto. No solamente de los libros que contienen la forma en la que se celebran los 7 sacramentos y la forma en la que se celebran los sacramentales. No solamente se trata de eso, sino que estamos hablando justamente de cómo Dios a través de estos signos sagrados hace llegar su gracia a nosotros. Bien, Sacrosantum Concilium, pues yo dije, voy a utilizar la Sacrosantum Concilium en el número 2. En el número 2, esta constitución nos dice que, vamos a ver si puedo mover esto un poquito aquí. Nos dice que la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, lo que estamos diciendo, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. ¿Por qué me voy a detener en este elemento? Para que tengamos esta base común todos y comprender qué es la liturgia. ¿Qué hacemos con la liturgia? ¿Y por qué es tan importante? Y esta relación con la palabra de Dios. Entonces, vean que no perdamos de vista esto. En la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. No nos la cuentan. En la liturgia no es que nos están contando cómo nos salvaron, sino que se ejerce, se realiza, se actúa la obra de nuestra redención. ¿Cuál es la obra de la redención? Sacrosantum Concilium 5. Dice así, recordando a Timoteo, primera carta a Timoteo: Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la obra de nuestra salvación. Que nuestra redención, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A dónde? ¿En quién? Punto 2. En Jesucristo. Porque es en Cristo en que se realiza plenamente nuestra reconciliación, y además, por medio de Cristo, ojo, se nos dio la plenitud del culto divino. El culto que le agrada a Dios está referido directamente a Cristo. Se nos dio en Cristo una plenitud. Lo que Dios quiere y espera de nosotros, como quiere que le demos culto, es haciendo lo que Cristo nos indicó que hiciéramos. Esta obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios, ¿cómo la hizo Cristo? Volvemos. A través de su bienaventurada pasión y resurrección de entre los muertos
y su gloriosa ascensión, es decir, a través del misterio pascual. Ese es el centro. Y desde ahí brota todo. Ahora, recuerden, estamos diciendo que aquí, en este acontecimiento, en el hecho litúrgico, se realiza, se ejerce la obra de nuestra redención. Muy bien. ¿Y qué dice el número 6 que nos aclara todavía más? El número 6 de Sacrosanctum Concilium. ¿Cómo comprender esta obra que se realiza, que se actúa, teniendo presente, digámoslo así, esta especie de cadena, ¿no?, que se realiza en el plan de salvación? Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envía a los apóstoles llenos de Espíritu Santo. ¿Para qué? Ojo, para predicar el Evangelio y para realizar la obra de la salvación. Son dos cosas, esto que está aquí: predicar el Evangelio y realizar la obra de la salvación. Estos dos elementos se juntan, entonces aquí empezamos a ver entonces la relación entre palabra y liturgia, entre palabra y rituales, entre palabra y sacramentos, porque el Señor envió a los apóstoles con la misión de hacer las dos cosas: predicar el Evangelio y además actuar, realizar la obra de la salvación. ¿De qué forma? Ojo, como lo pone aquí, mediante el sacrificio y los sacramentos. Entonces, esta relación íntima entre la palabra y los rituales, entre la palabra y la liturgia, está desde el origen del envío mismo que Cristo hace a los apóstoles. Son enviados a predicar, pero no solo a decir, sino a realizar, a hacer algo. Hay que actuar esta obra de la salvación. Esto que brota del misterio de la muerte y resurrección del Señor, tiene que actuarse de alguna forma. Y se actúa, en primer lugar, por el sacrificio, o sea, la Eucaristía y los demás sacramentos. Muy bien, teniendo esto presente, esta relación que ya se empieza a marcar aquí desde el envío, pues entonces hablemos de este Sacrosanctum Concilium 7, que seguramente muchos de ustedes es requete saben de memoria, lo han escuchado aumentar muchas veces porque necesariamente hay que volver sobre él muy a menudo. Pues yo, para no quedarme atrás, yo voy a volver sobre él también, para que entendamos lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta relación entre sacramentos, entre palabra de Dios y sacramentos o rituales. Ojo, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Vean qué afirmación más grave esa, en el sentido de que no debería de llevarnos a nosotros o pasarnos por ningún momento la duda de participar en la acción litúrgica de la iglesia, porque la acción litúrgica de la iglesia es donde Cristo está siempre presente, sobre todo, en primer lugar, en la acción litúrgica. Entonces, si ahí está siempre presente Cristo, si es ahí en la acción litúrgica donde Él está junto a su iglesia, pues ¿cómo despreciar la acción litúrgica? Insisto en el tema porque vamos a tener ahí, a partir de ahí, claro, qué es lo que hacemos en nuestra celebración de rituales, porque cada rito para nosotros es sagrado e importante. Bueno, Sacrosanctum Concilium 7 habla de las presencias, de eso habla este número. Entonces, Cristo siempre presente. ¿En qué forma? Bueno, en el sacrificio de la misa, en el ministro que preside, en las especies eucarísticas, en los demás sacramentos. Y aquí vamos a la parte que nos toca el tema. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Vean qué afirmación más fuerte para nosotros como cristianos, católicos, como gente que participa de la acción litúrgica. Ojo, este Cristo siempre presente está por excelencia aquí también cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Es Él quien habla. Uy,
Imagínense los que son proclamadores de la palabra de Dios, este que les habla, que tiene que proclamar el evangelio y después hablar una homilía para los presbíteros, también es una afirmación que nos compromete, nos hace revisarnos en nuestra participación en la acción litúrgica, porque esa palabra que es dicha, que es leída en la acción litúrgica, está haciendo presente a Cristo. ¿Bien? Y por último, está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos en la liturgia de las horas y en nuestra súplica, porque Él lo prometió: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Ok? Entonces, es ahí donde está. Y esta afirmación, este texto de Mateo nos reafirma porque para nosotros cada encuentro, cada acción litúrgica es fundamental, porque estamos 2 o 3 congregados en su nombre. Y lo dice Él con su palabra. Y entonces le tomamos la palabra al Señor y lo aplicamos. Nos reunimos 2 o 3, 4, 5, 6, los que sea, para bendecir una casa. Nos reunimos el grupo que sea para invocar al Espíritu sobre el agua y que los niños puedan ser bautizados. Nos reunimos 2, el que preside y un penitente, para invocar el perdón de los pecados. Ahí está Él siempre presente. Nos reunimos para la oración. Bueno, siguiendo la palabra. Entonces, siempre, por eso, esta relación entre la Sagrada Escritura y los rituales, la Sagrada Escritura y la liturgia, perdón, la Sagrada Escritura y la liturgia, no, esta unión no se rompe, justamente porque ahí está Él, en medio de nosotros. Termina Sacrosanto Concilium 7 dándonos una definición de lo que es la liturgia. ¿Qué es? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cómo se ejerce el sacerdocio de Jesucristo? A través de signos sensibles, es decir, a través de cosas que vemos, que tocamos, que significan y que realizan la santificación del hombre. Entonces, a través del culto, a través de la liturgia, nosotros estamos ejerciendo un culto público íntegro, es decir, lo hacemos públicamente porque es de todos nosotros, de todos los creyentes. Estamos ejerciendo ese culto a Dios a través de signos sensibles. Por ejemplo, cantamos, usamos pan en la Eucaristía, cantamos, usamos pan, usamos vino, usamos agua, hay palabras. Y nosotros sacramentos también es culto público, íntegro. En el bautismo usamos agua, usamos aceite, usamos la luz, usamos las vestiduras blancas, etc. Signos sensibles, cosas que nos ayudan para ejercer este sacerdocio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Esto, la santificación, y a la vez damos el culto a Dios que Él se merece. El criterio esencial de la reforma litúrgica, de la que hablábamos del Concilio Vaticano II, es este que está aquí. Sacrosanto Concilium número 14. ¿Por qué repensar los ritos? ¿Y por qué me detengo en esto? Bueno, porque justamente dentro de eso que llaman reforma, había que tomar en cuenta la palabra de Dios, que no era tomada tan en cuenta. Se hace necesario volver sobre la palabra. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ojo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué sentido tiene que vamos a ver que en los mandatos del Concilio Vaticano II se pida que se escuche más la palabra de Dios? ¿Para qué? Para esto. Para lograr una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Es decir, para que yo no esté en misa y esté haciendo otra cosa. Para que mi cuerpo esté ahí, pero mi mente está en otro lado. Para que yo esté de cuerpo presente, pero a la vez estoy metido en mi celular. ¿No? Hay una participación. La liturgia quiere lograr en nosotros una participación plena. Estoy dedicado a la liturgia. Conscientemente de lo que estoy haciendo ahí y además activa. Y activa no quiere decir que necesariamente todos cantemos a la misma vez o todos cantemos igual de bonito, ¿verdad? Porque algunos cantamos un poquitico complicado, mejor no cantaríamos.
Bueno, ojo, esta participación se refiere a este ser activo, es que yo estoy ahí, no estoy nada más como una piedra ahí sentado, ¿no? Si no canto, si no rezo, y es importante también hacerlo, pero si no canto, porque no canto muy bonito, no quiere decir que yo no esté participando conscientemente y activamente. Por eso lo tengo que saber yo en mi conciencia. Pero el culto me tiene que ayudar, la liturgia me tiene que ayudar, la proclamación de la palabra me tiene que estimular para que yo vaya logrando esta participación cada vez más plena, consciente y activa, a la que tenemos derecho y además obligación por ser cristianos católicos. Sigue Sacrosanto Concilium 14 recordándonos la razón de por qué hay que fomentar esto. Ojo, dice así: al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, lo que estamos hablando, porque la liturgia es la fuente primaria y necesaria de ¿Qué? No, pero ese es FUTV. verdaderamente cristiano. Entonces, les pido que apaguen los micrófonos para que no caigan en la tentación de ir a ver el partido. Gracias. Porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. ¿Dónde se aprende? ¿Cuál es la primera fuente donde bebemos ese espíritu cristiano? Es la liturgia. ¿Por qué? Precisamente porque si ponemos a pensar que en muchos casos, no todos los cristianos tienen una vida activa en su fe. Y quizá el único momento en el que participan de alguna cuestión que tenga que ver con su fe es el domingo en la misa. Hay que aprovechar el espacio entonces. O bien los de las unas como 3 o 4 veces que se acercan a la iglesia, ¿verdad? Los famosos dichos estos, ¿verdad? Los que entran a la iglesia solamente 4 veces, ¿no? El día que se bautizan, el día de la primera comunión. Bueno, pueden ser más. Si se confirmaron, pues entran. Y si no, el día que se casan y el día que se mueren. Y el día que se mueren, ni siquiera entran, los meten. Bueno, ojo. Esta es para decir que esta participación, esos momentos, aunque sean esos momentos esporádicos, tienen que ser aprovechados muy bien. Y tenemos que ir logrando todos, caer en conciencia de que esta fuente, la liturgia, es esa fuente donde uno puede beber el espíritu verdaderamente cristiano. Por eso la participación activa. Entonces, si me está diciendo aquí Sacrosantum Concilium que de ahí, de la liturgia, yo bebo el verdadero espíritu cristiano, pues claro, se entiende que necesariamente en cada acto litúrgico, en cada celebración, debe existir un momento en el cual se proclame la palabra, porque de ahí es donde yo voy a alimentar mi espíritu cristiano. No puede faltar la proclamación de la palabra de Dios, porque es lo primero, es lo que inspira el culto, es lo que inspira la celebración, es lo que inspira nuestra fe. Ahí oímos al Maestro. Entonces, de ninguna manera, en ninguna celebración, por más pequeñita o por más grande que sea, o por más simple, debería de faltar alguna referencia siempre a la Sagrada Escritura. Y nosotros deberíamos siempre de pedir eso, un encuentro con la palabra en cada uno de estos momentos celebrativos. Que dice Sacrosantum Concilium 24, habla justamente de la Biblia y la liturgia, justamente, y recuerda que la importancia de la Sagrada Liturgia es sumamente grande, ya expliqué por qué, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante la Sagrada Escritura? ¿Qué pasa? Bueno, en la Sagrada Escritura tomamos las lecturas, que luego se van a explicar en la homilía, los salmos que cantamos, las preces, las oraciones, los himnos litúrgicos, todos están penetrados del espíritu de la Sagrada Escritura. Y todo esto que dice la Escritura, todo eso que cantamos, que rezamos, que oímos, van adquiriendo un significado, ojo, en las acciones y en los signos que usamos.
acciones que realizamos en nuestras celebraciones y signos que usamos en ellas son porque nos han sido inspirados a partir de la Escritura. Sigue el número 24 diciendo que, por tanto, para procurar la reforma, ya hablé de la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Hay que fomentar el amor vivo a la Sagrada Escritura, y eso es una tarea que nos toca a todos. Ahora bien, si estamos hablando de esta relación entre la Sagrada Escritura y la liturgia, ¿cómo podríamos fomentar? Y eso nos queda de tarea a todos. Aquí, si hay ministros lectores o quien se dedique a la proclamación de la palabra, ¿cómo fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura? Por ejemplo, sino cuidando la proclamación de la misma. Por citar una cosa, que la proclamación sea correcta, que se diga bien, los signos de puntuación, las expresiones que tiene la palabra, que, por ejemplo, que en nuestras iglesias el sonido sea bueno. Quizá muchas personas, es la única vez a la semana que escuchan la palabra de Dios, hay que ser bien proclamada. Y en ningún otro momento, y en ninguna otra circunstancia, por más que usted invente los cursos que quiera de Biblia, nunca vas a tener la cantidad de personas que participan de la Eucaristía escuchando la Sagrada Escritura. Por eso hay que aprovecharlo bien. Por eso hay que utilizarlo como se debe. Hay que fomentar ese amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II, pues afotico ahí como para entretenernos, y traemos la vista un poquito del aula conciliar, que es la Basílica de San Pedro. El Concilio Vaticano II dio algunas directrices, así, directas, algunas indicaciones directas sobre cómo ir implementando la palabra de Dios. Entonces lo pone de esta forma. En el número 35 dice que, vean qué interesante, si lo pone es porque no existía o era algo que estaba relegado. Entonces, para que aparezca con claridad una íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia, que es lo que estamos diciendo, cómo expresar que la palabra es la inspiradora del rito, cómo expresar eso. Bueno, entonces, que haya lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada, más apropiada. Es un mandato. Segundo mandato, el sermón. Que se haga un sermón. Aquí en el Vaticano II, estamos hablando del 63, habla de sermón. Después vamos a hablar de la homilía, es el nombre correcto. Pero que esta homilía, el sermón o la predicación, como lo queramos llamar, ojo, ¿cuál tiene que ser la fuente de la homilía, del sermón? La Sagrada Escritura y la liturgia. ¿Por qué? Bueno, porque en lo que se acaba de leer se proclaman las maravillas obradas por Dios en la historia. Se habla del misterio de la salvación. Se habla también ahí de qué, de esa obra de salvación siempre presente y actuada en nosotros, en la celebración litúrgica. Por eso esas dos fuentes son importantísimas. Una predicación, una homilía, en una de ellas no puede faltar la escritura, ni tampoco la liturgia, porque van unidas, van de la mano. Bueno, además promovía el Concilio Vaticano en este número 35, pues celebraciones sagradas de la palabra de Dios, que haya celebraciones de la palabra. Y el 51 da otra indicación así bien clarita, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. ¿Ven? Esta es la indicación del concilio en el 63. Tendremos los nuevos leccionarios o los nuevos leccionarios hasta el 70, un tiempo suficiente para preparar estos libros que fueron preparados por especialistas, biblistas, que nos regalan la forma en que nosotros actualmente tenemos distribuidas las lecturas de la palabra de Dios. Ojo que lo pone en ciclos. Nada más me refiero a esto brevemente.
Tenemos 3 grandes ciclos de tal forma, guiados por los evangelios sinópticos, de tal forma que en las misas dominicales vamos leyendo un año a San Marcos, un año a San Mateo, un año a San Lucas. Este año estamos en San Mateo. ¿Y el Evangelio de San Juan qué pasó? Bueno, el Evangelio de San Juan fue reservado para momentos particulares, Cuaresma y sobre todo la Pascua. Y de tal forma que en un lapso de 3 años, nosotros hemos leído prácticamente enteros todos los 4 evangelios. Y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Poquito a poco vamos leyendo. Y también entre semana. El ciclo ferial del tiempo ordinario va llevándonos de una lectura semi-continua a los textos litúrgicos. Por ejemplo, los que van a misa todos los días o la siguen ahora por estos medios, pongan atención. Y irán dando cuenta que a veces tomamos una carta de Pablo y la leemos, puede durar hasta 3, 4, hasta 5 semanas, una carta ha sido muy larga, y la vamos leyendo toda la carta de San Pablo, la vamos leyendo y reflexionando poquito a poco en las Eucaristías. Ven, está plagado de la Sagrada Escritura. Gracias a Dios. Ábranse los tesoros de la Biblia. Los leccionarios son nuestros amigos de camino en esto y terminan siendo la expresión de este mandato 51, este abrir esos tesoros, lo que les decía. Bueno, esta fotico que está aquí hacia la derecha eran los leccionarios que usábamos antiguamente, puede ser que en algún lado todavía se usen, que eran de la Conferencia Episcopal Española y que dividían de esta forma toda la palabra de Dios. Entonces el leccionario A, el 1 para el ciclo A, que es el que estamos ahorita, San Mateo, el segundo B, entonces para leer a San Marcos, el tercero, el C, para leer a San Lucas, luego el leccionario ferial del tiempo ordinario, por eso es el más gordito, porque es el más grande, luego el de los santos, el de los sacramentos, el séptimo, que es el de los tiempos especiales, Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, en fin. Bueno, esto lo pongo aquí como ejemplo para decir que así se entendió esta orden del Vaticano II y tenemos entonces toda esta amplitud de la palabra de Dios distribuida en los leccionarios para que sea accesible a todos. Tiene una forma catequética, tiene una forma de enseñanza, una forma sistemática. Entonces no es cierto que nuestras celebraciones estén vacías de la palabra de Dios. Y no nos hace falta llevar la Biblia como tal, el documento, porque al fin y al cabo las versiones son muchas. Pero, por eso, la Iglesia sabiamente nos dice, bueno, tenemos que poner una versión oficial, un texto que sea el que se utilice para todas las celebraciones litúrgicas, de tal forma que todos puedan acceder de la misma forma a la palabra. Bueno, entonces se quedan los leccionarios, estos de juego completo. Después los que usamos actualmente son estos, el leccionario 1, 2 y 3, que son de la nueva elaboración de la Conferencia Episcopal Mexicana, con los que estamos leyendo ahorita, es lo mismo, varía un poco el tema de la traducción o algunas palabras, no comprendemos el uso del ustedes y el uso del vosotros, que sabemos es la diferencia un poquito entre estos libros, los españoles y los mexicanos. Esta foto que puse aquí abajito pues corresponde a la nueva edición que está haciendo la Conferencia Episcopal Española de los leccionarios, que se ven como muy elegantes, e igual van ellos sacando los libros nuevos. Bien, los pongo aquí porque son nuestros aliados. Les recomiendo entonces, para su lectura, ahora lo pueden buscar por internet y lo pueden descargar, hay un documento que es muy importante, que está al inicio de los leccionarios, está aquí en el libro 1, está aquí en el libro 1, está aquí en el libro 1, lo pueden descargar, que se llama la ordenación general de las lecturas de la misa, y es con el tema que vamos a seguir y con eso vamos a concluir, porque esta ordenación general nos ayuda a comprender cómo se entiende la palabra de Dios en la celebración, no solamente de la misa, sino de los sacramentos. Entonces, dice el número 3 de esta ordenación general que en las distintas celebraciones y las diversas asambleas de los fieles
que participan en dichas celebraciones se expresan de modo admirable, ojo, que se expresan los múltiples tesoros de la única palabra de Dios, ya sea en el transcurso del año litúrgico, en el que se recuerda el misterio de Cristo en su desarrollo, ya en la celebración de los sacramentos y sacramentales de la Iglesia, ya hablamos de ellos dos, o en la respuesta de cada fiel en acción interna del Espíritu Santo, ya que entonces la misma celebración litúrgica que se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios, ojo, que se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y enriquece esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia. De este modo, ojo, en la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy, el hoy de su acontecimiento personal. Cristo, entonces, a partir de este hoy de las Escrituras, nos recuerda justamente que la palabra de Dios no son letras muertas. Por eso las retomamos siempre en nuestras celebraciones, sea de un sacramental, sea que de un sacramento, sea de una Eucaristía, porque es un hoy, es una actualización. Estas Sagradas Escrituras son letras vivas. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Pues justamente entonces, el Evangelio de Lucas, en estos versículos 4, 16, 30, nos sirve de modelo para comprender cómo nosotros vivimos la lectura de la Sagrada Escritura. Dice que Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde se había creado, en que es todo un contexto litúrgico. Por eso me detengo en este texto, para que, siguiendo la acción de Jesús, vean ustedes el contexto litúrgico. Entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie a leer las Escrituras. Eso implica una ritualidad. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena nueva, la nueva noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cerró el libro, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente y él comenzó a decirles: este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes. Esta acción del Señor es la que nos ayuda a comprender la afirmación con la que empezamos, la de Sacrosanctum Concilium 7, porque dice que Él está presente cuando se proclama la palabra, cuando se lee la Sagrada Escritura en la Iglesia. Esto se cumple hoy. Cada vez que participemos de una celebración, la que sea, veamos la proclamación de la palabra y aquella acción litúrgica desde esta perspectiva. Hoy se está cumpliendo lo que se está leyendo. Y muchas veces corremos el riesgo de escoger lecturas o ver lecturas o poner las lecturas como un accesorio. No son accesorios. No son para llenar un momento ni para gastar tiempo, ¿no? Es el hoy de la acción del Señor. El número 4 entonces nos recuerda justamente que en la celebración litúrgica la palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera ni repercute siempre la misma eficacia. Tenemos que ser bien claros en eso, ¿verdad? En los corazones de los que escuchan, no siempre. La palabra de Dios es siempre eficaz, pero nuestra disposición no siempre es la misma. Pero no por eso deja de ser el misterio de la santificación y de la salvación. Más aún, dice la economía de la salvación, que la palabra de Dios no cesa de recordar, nos recuerda siempre la economía de salvación, es decir, el plan de salvación,
lo prolonga además, alcanza su más pleno significado, ya lo dijimos, en la acción litúrgica. ¿Dónde puedo ver yo la acción de Dios? ¿Cómo me doy cuenta de lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Dónde? Aquí, en la acción litúrgica, cuando la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de la palabra de Dios. Por eso les decía, no se puede renunciar a la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, continuamente expuesta en la liturgia, es siempre viva la palabra, es eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor orante del Padre, el amor ineficiente en su eficacia para con nosotros. Entonces, el amor de Dios siempre manifestado a través de la proclamación. El poder del Espíritu que hace que esa proclamación dé frutos en nosotros. La número 6 nos recuerda que cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que espera Dios de nosotros? Audición y adoración. Es decir, en espíritu y en verdad. Audición y adoración. El Espíritu Santo, en efecto, es quien da eficacia a la respuesta, ni siquiera parte de nosotros, ¿sabes? Es el Espíritu el que le da eficacia a la respuesta para que se traduzca entonces en la vida, en lo que se escucha, en la acción litúrgica, pase a hacerse vida. Es el Espíritu el que nos tiene que impulsar para poder nosotros aterrizar en la vida cotidiana lo que acabamos de escuchar. Dice Santiago 1:22, llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla. Escucha sin acción está muerta. Escucha y acción. Llévenla a la práctica. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces los conceptos de la palabra que más nos cuestan, las exigencias, las desechamos. Preferimos no poner atención o no llevarlas a práctica. Ojo, Santiago nos recuerda que ese es el sentido de la proclamación de la palabra, es llevarla a la práctica. Por eso no nos puede faltar. En el 7 nos recuerda que la iglesia se edifica y va creciendo por la escucha de la palabra de Dios, claro, y lo que estamos diciendo, la escucha de la palabra hace crecer y edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente la oye, se supone que la escucha para ponerla en práctica. Estar escuchando constantemente las maravillas, lo que Dios hace con nosotros, tiene que llevarnos a motivarnos a ponerla en práctica. Además, en el número 9 nos recuerda que la acción del Espíritu es fundamental, es el que hace que se haga efectiva esta escucha en el corazón de nosotros los oyentes y nosotros los creyentes. El Espíritu, el que inspira, ayuda a que la palabra de Dios se convierta en el fundamento de nuestra acción. Entonces, discípulos de Jesucristo, ¿cuál es el criterio para las acciones, para las decisiones de nuestra vida? Su palabra. Cada acción de nuestra vida tiene entonces la inspiración del Espíritu y es a partir de la escucha de su palabra. Por consiguiente, la actuación del Espíritu no solo precede, acompaña y sigue a toda acción litúrgica, sino que también va recordando en el corazón de cada uno las cosas que la palabra de Dios, que han sido proclamadas en la palabra de Dios, que se leen a todos, pero que hay que poner por práctica. Es el mismo Espíritu quien nos lo va diciendo. No podemos perder de vista esta unión profunda que hay entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico. Son profundamente unidos. Recuerden los Hechos de los Apóstoles, como decía, para que se unieran los creyentes, para escuchar la palabra y para partir el pan. Concluyo con esto. Entonces, la Eucaristía, la proclamación de la palabra es, lo sintetizo de esta forma, fuente del culto, y cuando hablamos del culto hablamos de la santificación que nos viene a nosotros por los sacramentos y además la glorificación que le damos a Dios. La fuente está en
la Sagrada Escritura. Segundo, es a través de ella que proclamamos las maravillas de Dios, siempre y en todo lugar. Si vamos a bendecir una casa y leemos el texto donde Jesús invita a sus discípulos a quedarse en una casa, estamos proclamando las maravillas de Dios, que llega hasta nuestra casa para bendecirla, por ejemplo. La celebración de estas maravillas no solamente se cuentan, se hablan, ok, si ya la hemos escuchado, ahora vamos a celebrarla. Celebremos el perdón, celebremos la reconciliación y la misericordia, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Además, recordemos que existe un lugar digno, que la palabra merece un lugar digno y conveniente en el corazón de los creyentes y se expresa en un lugar concreto en nuestras iglesias, que se llama el ambón. Por eso les puse esta fotico ahí de un ambón dignamente presentado, un ambón que es un altar, es el altar de la palabra. Ese es. En estos días, o en este mes, se acostumbra a hacer, bueno, hagamos un altar a la palabra. Sí, ¿a dónde? Cada uno verá dónde, y nada más doy mi parecer. Ahí me disculpan si alguno les suena un poco extraño. Pero, por ejemplo, en nuestras iglesias ya existe un altar para la palabra. Lo que tendríamos que hacer es destacar ese altar. ¿Cuál es? El ambón. No hay lugar más sagrado para la palabra de Dios que ese lugar, porque es de ahí desde donde se proclama solemnemente la palabra en cada celebración, sea de la Eucaristía o de los otros sacramentos. Es que no hay lugar más solemne para la palabra de Dios que el ambón. Ahí es donde se proclama. No es lo mismo tener el libro en la mano, que puede ser de cualquier confección, que tener un libro dispuesto, especial, para la proclamación de la palabra y ponerlo en un lugar que es exclusivo para él. El ambón. ¿Qué debería producir en nosotros? Ay, perdonen, los dibujitos son tan bonitos, me gustan los dibujitos, por eso los comparto. ¿Qué produce en nosotros la palabra entonces? Bueno, efectos. Cada vez que se proclama la palabra hay una actualización, lo que ya dijimos, el hoy. Hoy se cumple delante de sus ojos esta escritura que acaban de oír. Y eso pasa en cada sacramento. Eso pasa en cada sacramental, en cada momento que lo utilizamos y que leemos la palabra en una celebración litúrgica. Hoy se actualiza. Se cumple lo que se dice, lo que se lee se cumple, se realizan las obras de Dios en Cristo, se realiza nuestra santificación, se realiza nuestra transformación de ser oyentes a ser gente que practica, se aumenta nuestra caridad cristiana, tiene que iluminar nuestra caridad cristiana la proclamación de la palabra, y son inspiración para la vida. Entonces, ¿se acuerdan los mandamientos? ¿Dónde están en la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es palabra que se hace hoy actual. Bueno, los dibujitos, ¿verdad? En la caridad fraterna, en la comunión de cada día. Ahí se hace presente. ¿Qué utilicé de fuentes para compartir con ustedes? Bueno, les regalo los nombres de estos documentos, por los que utilicé, a los que hice referencia aquí. La Dei Verbum, la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, la Ordenación General de las Lecturas de la Misa, la Ordenación General del Misal Romano. Esta la encuentran, la Ordenación General de las Lecturas de la Misa la encuentran en el leccionario número 1, o la pueden así tal cual, la buscan en internet, la encuentran y la descargan para que se la lean. La Ordenación General del Misal Romano, ahí también refiere a la palabra de Dios. El Directorio Homilético, todo esto lo encuentran en internet ahora. El Catecismo de la Iglesia. Y muy interesante, y si no se la han leído, se las recomiendo que la lean. Esta sería como la tarea del encuentro de esta noche. Leerse esta carta apostólica en forma de motu proprio, con el cual el Papa Francisco instituye el Domingo de la Palabra de Dios, que es el tercer domingo del tiempo ordinario. Se llama Aperuit Illis. Y entonces,
resulta que solo lo hemos celebrado un año. Este año se celebró por primera vez, ya después nos vino la pandemia. Entonces, Aperit y Liz. Esta carta se las recomiendo para que la lean porque el Papa Francisco expone bastante ampliamente, bastante claro y cercano a la vez, como es su estilo, la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Te agradezco su atención y su paciencia y nos disponemos para pues, recibir la bendición. Padre, Ajá. agradecerle muchísimo esta iluminadora noche, de verdad con estos elementos. Parece mentira, todos los que hemos tenido la posibilidad en algún momento de estar en contacto con esa palabra como ministros lectores, como catequistas, en fin, tantos momentos en que estamos en esa sintonía con la palabra. Qué reverencia debemos hacerle, como decía Francisco de Asís, que se ponga en un lugar adecuado, pero más que todo en nuestro corazón. Bueno, desde el corazón también le damos gracias a usted por habernos iluminado de esta manera y pues ojalá que nuestros hermanos también se hayan enriquecido bastante con este espacio que hemos tenido. Le agradecemos mucho. Si alguno tiene alguna consulta, pueden escribirla ahí en el chat y nosotros luego se la hacemos llegar al Padre Cristian, o no sé si tiene algún espacio por ahí para compartir. Pero si no, pueden dejar algunas preguntas y nosotros se las hacemos llegar y luego se las compartiremos la próxima semana. Agradecerle de verdad infinitamente y pues recibir de usted la bendición para terminar esta noche. Sin antes invitarlos para que la próxima semana nos acompañen. Va a ser un tema maravilloso porque vamos a tener a María en torno a esta palabra. Entonces no nos podemos perder el encuentro de la próxima semana. Bien, les agradezco, ¿verdad? Su tiempo, su paciencia. Un saludo para todos. Que Dios me los bendiga. Gracias por su esfuerzo, por el trabajo, por el servicio que prestan a nuestra diócesis y los que participan activamente de algún grupo o movimiento en nuestra diócesis, los que gustan de formarse también, que Dios les bendiga y les ayude. Y bueno, sigamos adelante, caminando y pidamos al Señor también la fuerza y la esperanza para pues salir adelante ante las circunstancias que vivimos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, los proteja y los acompañe siempre. Amén. Pasen todos Amén. muy buena noche, Dios los proteja. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y nos vemos la Gracias, próxima bendiciones, semana. buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias.